Amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Estamos con mucho gusto porque, bueno, esto no avisa, no avisaste. Bueno, me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Estamos en vivo y vamos a hablar de un tema muy importante, lo que es la religión y la política. Mucha gente dice, bueno, la política, vamos a hacer nuestro podcast cuando decimos que la política y la religión pues son dos temas que van separados, pero fíjese que no. Y hoy vivimos tiempos realmente, para todos los que somos creyentes, estamos viendo cosas muy similares a los que narra la Biblia, estamos viendo cosas que realmente en un momento creíamos que era imposible, pero hoy estamos viendo que es posible. Entonces, amigos, estamos muy contentos para que usted se enlace a platicar con nosotros y, por supuesto, vamos a opinar precisamente sobre el tema del día de hoy, que va a ser un tema pues interesante porque les recuerdo, mucha gente le insisto, ¿verdad? Cree o piensa que que la religión y la política van separados. Y no van separados, van de la mano y bien de la mano. Así que iniciamos. Bienvenidos, estamos en vivo. Por si gusta comunicarse, platicar con nosotros, son las 6:15 de la tarde y los invitamos cordialmente a que se sume a este podcast donde vamos a hablar de la religión y la política. Va de la mano, hay unas cosas muy interesantes que, bueno, pues que en la Biblia estaban y que hoy las podemos ver, pues de una manera muy interesante. Así que, amigos, muy buenas noches. Vamos a iniciar con este podcast. Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Estamos en esta fabulosa pues tarde de 6:18, ya estamos en horario de otoño, pero fíjese usted que todavía la temperatura, según esto tenemos que 17 grados centígrados. Bueno, pues yo siento que hace más calor. Y bueno, pues amigos, pues vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que a mí me parece muy interesante hablar. Los perros, ¿sí se oyen? No, ¿verdad? Híjoles, es lo malo de... A mí no me gusta tener perros, pero pues bueno, aquí todo el mundo tiene perros, ¿no? Déjenme platicarles, amigos, que platicando de este tema tan importante para toda la gente que somos creyentes, estamos viviendo una ola de cambios en el mundo bastante complicados. Por ejemplo, los tsunamis en Nueva York, en China, este tipo de cosas apocalípticas que estamos viviendo, unas plagas, con el caso de plaga de chinches, plagas de muchísimas cosas, y hay personas que todavía lo ven como algo normal.
Hoy hemos normalizado la violencia, hemos normalizado la corrupción. Hoy, si el político nos cae bien, si es nuestro ídolo, hoy pueden robar y no nos vamos a enojar como lo hacíamos antes. Antes sí nos molestábamos cuando había corrupción. Hoy no, hoy estamos normalizando todo. Estamos entrando un sector de la población está llegando al nivel más pobre del pensamiento, al nivel más pobre. Y hoy quisimos hacer un tema muy interesante porque para mucha gente, cuando hablamos de los libros como la Biblia, el Torah, el Corán de los musulmanes, pensamos que son libros que son para espíritus o que son de otras dimensiones. Y no, son libros realmente para seres humanos, son libros terrenales que aparentemente para los que no son creyentes, quizás porque no saben entenderlo o no les gusta entenderlo, porque para entender libros como la Biblia, como el Torah o como el Corán o todos estos libros religiosos, para entenderlos pues hay que estudiarlos. Y hay que estudiarlos porque si no, evidentemente nosotros empezamos a dejar de pensar y nos convertimos en una forma de zorrazón. ¿Qué vamos a criticar hoy? Bueno, criticar en qué sentido. Hemos visto en lo que es la Cámara de Diputados un ejemplo claro, evidente. Hemos visto a una persona trans, María Clemente, es diputada de Morena, que se autopercibe mujer. Quizás ese es su derecho, autopercibirse mujer, pero el comportamiento no es de una mujer. El comportamiento es de una mujer, de un vago, de un vándalo, de una persona, dígase, no porque seas hombre tienes que ser violento, no, por supuesto, pero no es un comportamiento propio. Le llamó perras a las diputadas, a las mujeres, y mucha gente de su propio partido se quedó callado, ni siquiera la apoyó. Entonces, esto me parece ya grave de que no la gente que legisla, la gente que está en un cargo público, pues mínimo debe de tener educación, ¿no? A veces no importa que no tengan el título o que sean grandes académicos o que sean personas sumamente con niveles de estudio grandísimos, ¿no? Pero hay algo que sí deben de tener, es la educación. Educación hacia los demás y el respeto hacia los demás. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos están en un cargo público y no nos están haciendo el favor, porque nunca nos hacen el favor en nada. Pero si creemos nosotros que estamos normalizando todo eso, me parece a mí muy peligroso que seamos una sociedad, que un sector de la sociedad ya esté normalizando todas las cosas malas que están sucediendo en nuestro país. Cosas malas, violencia, robos, diputados que no legislan y que se agreden. Y le repito, yo estuve viendo algunos videos de esta persona, María Clemente, diputada de Morena, trans, que le repito, sus preferencias, su orientación sexual es lo que menos importa. Lo que importa es su comportamiento. Es decir, una persona que se autodenomina activista, luchadora por derechos, el comportamiento que tiene. ¿Cómo puede exigir una persona derechos cuando tiene un comportamiento de ese tipo? Fíjese lo que es curioso, que ella, esta persona, le llama, perras a las diputadas de oposición, calma a tus perras. Imagínese usted, ¿no? Calma a tus perras. Y luego en una conferencia de prensa de la misma Cámara de Diputados, eh, esta misma diputada le dice, yo soy una perra para defender al presidente López Obrador. ¿Qué nos está pasando ahí? Quizás la palabra perra no es ofensiva ni nos debe de causar, es parte del vocabulario, a lo mejor coloquial o sencillo de los ciudadanos. Pero le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Decir la diputada, yo soy una perra para defender a López Obrador, no, diputada Clemente, usted debe de ser una perra como se autodenomina para defender los intereses del pueblo, para defender los intereses de la gente. Fíjese usted nada más
decir ella que es una perra para defender a López Obrador, pues me da mucha preocupación que tengamos legisladores con esa mentalidad. Imagínese usted, bueno, y esto se lo digo con todo respeto a los que son fanáticos de este señor, que vean el punto negativo y no vean el sentimiento, vean el razonamiento. El diputado está ahí para defender los intereses de las mayorías, para defender a la gente, legislar a favor de la gente y no para considerarse la perra del presidente, porque si fuera la perra del presidente, pues entonces que se la lleve a su rancho, que se la lleve a su lugar donde la pueda tener amarrada, porque el comportamiento que tiene, pues es un poquito como un animal. Entonces, amigos, esto es lo que nos está pasando, porque es lo que la sociedad está permitiendo. Estamos normalizando a los malos gobernantes. Hoy, si el gobernante me cae bien, puede robar, puede acomodar a su familia, puede ser corrupta, puede hacer todo lo malo, siempre y cuando me caiga bien. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quiénes estamos mal? Pues es la población. Y no toda, porque habemos personas que no estamos, que nos vamos más por el razonamiento, no nos cae bien nadie, no nos va a caer bien nadie, simplemente quien da resultados se le reconoce, quien no los da, pues tampoco tenemos por qué estárselo aplaudiendo. Lástima, ¿verdad? Y bueno, y en otras cosas, amigos, la política y la religión. ¿Por qué mencionaba yo política y religión? Es que son dos temas diferentes. No, nunca van a ser dos temas diferentes. En la historia, los grandes dictadores en el mundo han utilizado la religión como arma de manipulación. Y aunque usted no lo crea, y aunque usted no lo analice como lo leemos muchos, la marca de la bestia que menciona la Biblia es algo simbólico, porque dice claramente que la marca de la bestia es una marca de hombre que se pondrá en la frente y que inclusive los que son elegidos van a ser engañados. ¿Qué es la marca de la bestia? Si estamos hablando que la marca de la bestia es una marca de hombre, pues estamos hablando de algo tan sencillo, algo tan fácil que le ha dado ha destrozado tanto al mundo y que ha perjudicado a países enteros. Pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir desmembrando para entender qué tan importante es la religión y qué tan importante es, porque la religión nos previene inclusive de los malos gobernantes, nos previene de no ser instrumento de manipulación. Aunque usted no lo crea, la iglesia es tan importante porque es la que permite que no nos lleguen a engañar o nos lleguen a manipular como lo pueden hacer la gente de la política, que es gente de busca el poder, que engaña precisamente para agarrar el poder. Y precisamente vamos a hablar de las religiones y vamos a hablar de la política. Van de la mano, ¿sí? Estamos en vivo, amigos, totalmente. Ponga mucha atención porque este tema es muy interesante y vamos a hablarlo desde el punto teológico. No lo vamos a hablar del punto emocional ni sentimientos. En este programa los sentimientos no valen. Aquí no es que me caiga bien o que me caiga mal. Aquí hablamos basado en sustento, en argumentos y hablamos desde el punto de vista teológico, totalmente ciudadano, razonado, porque aquí los sentimientos no van. Aquí no me puede caer bien alguien porque entonces ese es el problema de este país y de Latinoamérica, no nada más es de México, ¿eh? Ese es un problema también de Latinoamérica, que la gente se apasiona con sus gobernantes sin saber que está creando monstruos. Monstruos que difícilmente te los vas a poder quitar a futuro. Y bueno, vamos a hablar precisamente de lo que yo le decía. En Mateo, en el 24, capítulo 24, 5 al 2:14, dice la segunda carta de los Corintios, se describe como falsos profetas, como ministros de Satanás. ¿Y qué es Satanás? Pues lo contrario a lo que es, a lo contrario a nuestras creencias cristianas. Es decir,
Si Dios te pide unidad, te pide humildad, te pide amor al prójimo, pues Satanás te pide todo lo contrario. Eso viene siendo precisamente una de las cuestiones. Se disfrazan como apóstoles de Cristo porque estos falsos son obreros fraudulentos transfigurándose. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, amigos, hay que entender que los falsos profetas no son solamente los que predican, los que agarran una Biblia y andan por ahí predicando y haciendo otra cosa, inclusive un sacerdote. No, los falsos profetas son personas de más poder, que buscan más intereses. Y esos son los hombres del poder, los hombres que llegan a hacer y a construir dictaduras. Esos son los dictadores, los hombres que llegan al poder para crear una doctrina y para crear un modus de pensamiento parecido al que él trae. Es decir, implementación de su propia ideología. Y esto precisamente nos dice en Mateo, en la segunda carta de Corintios, para que lo lea, y ahí es donde usted lo va a entender, que se disfrazan de apóstoles, de salvadores, de predicadores, pero le repito, no se deje llevar que la iglesia fulanita, que la iglesia sutanita, no. Esto es muy importante mencionárselos a ustedes, de que se refiere a los hombres más ambiciosos, a los hombres que buscan mucho más poder. Un predicador que anda por ahí, por la calle, pues es un predicador que usted lo ve y dice, pues está loco. Mas, sin embargo, un gobernante no. Un hombre que está en la política puede dominar masas, puede controlar miles de personas de muchas formas, a través de la ambición, de darles dinero, de darles despensas, y puede controlar sus mentes a través de la parte miserable del ser humano. Es decir, en un país como este, yo he escuchado personas, con todo respeto, que han dicho, es que antes a la gente no le daba nada, y hoy aunque sea le dan 3,000 pesitos. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿De destruir programas integrales que beneficiaban a otras personas? ¿A costa de quitarle dinero a los hospitales? ¿A costa de que ya no lleguen empresas a invertir a un país y la gente no tenga trabajo? ¿A costa de qué te dan 3,000 pesos? Sin embargo, hay gente que se siente contenta y no ve más allá de lo que está recibiendo. Y esa es una parte triste, porque sacar la parte miserable del ser humano. En otra, amigos, es muy importante que lea usted Jeremías capítulo 23 y 16, dice, no creas en los que te conducen que se conducen con su propia boca y no bajo los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Está más claro que el agua. Todo hombre o toda persona que se conduce en lo que él cree, por ejemplo, si yo creo que las vacas vuelan y yo te quiero convencer y te voy a convencer de una u otra forma, ya sea dándote dinero, regalándote casas, llenándote las bolsas de riqueza, tú vas a creer lo que yo digo. Y si yo te digo que las vacas pueden volar y le salen alas, lo vas a creer, porque voy a tener el poder de convencerte a través de la ambición, a través de la mentira y a través de decirte que soy un ser omnipotente, y lo vas a venir creyendo. Por eso cuando esta diputada María Clemente, esta persona trans, dice, yo soy una perra que defiendo a López Obrador, es un ejemplo claro de que es una perra, porque es una persona que se ha beneficiado y se ha enriquecido a través de su forma de ser. Es decir, tú mátate por mí y tienes mi aprecio. Tú golpea a alguien, no importa que lo prives de la vida, y yo te voy a ayudar. Eso es precisamente lo que hace un falso profeta. En Jeremías 23 también dice que los falsos profetas que habría entre la gente reveló sus enseñanzas falsas, crear ideas erróneas,
en esta parte de la Biblia se aprende cuando es un profeta verdadero y falso. En Jeremías, en esta parte bíblica, usted va a encontrar cuándo es verdadero un profeta y cuándo es falso. Va a encontrar donde usted tiene que trabajar la tierra, donde usted tiene que labrar camino, donde usted tiene que ganarse las cosas con su esfuerzo y el sudor de su frente. Es donde menciona. Cuando nadie te puede tentar, cuando nadie te puede comprar con ningún tipo de cosa, ni un bien, ni económico, ni obsequios. En Jeremías está más claro que el agua qué es un falso profeta y qué es un verdadero profeta o alguien que te habla con la verdad. Entonces, amigos, ¿por qué la Biblia es tan cierta? Porque hoy se empiezan a cumplir parte de las profecías muy importantes que hay que saberlas interpretar, pero somos una población, hay una parte en el mundo que la gente es floja, que le tiene miedo a Dios, que le tiene miedo a conocer, que le tiene pavor a conocer más adentro de lo que es la Biblia. Por ejemplo, en el caso de esta señora, quizás, evidentemente, Claudia, esta señora Claudia es una mujer que es utilizada, es un ejemplo de un prototipo de una mujer que no tiene autoridad propia, que no tiene capacidad para resolver problemas, no tiene simpatía con la gente. Es una mujer que simplemente pareciera que tiene que seguir el lineamiento, porque así se lo pide ¿quién? El amo, el que manda, ¿sí? El que hará que gastará millones de pesos para intentar posesionarla en el poder y así ella siga cumpliendo el mandato que el Señor trae entre manos. ¿Cuál es? Implementar un sistema controlador comunista que ya se había pactado desde años anteriores por cuestiones de religión. Acuérdese usted de Osama Bin Laden. ¿Se acuerda usted de Bin Laden? Osama Bin Laden tenía 33 mil millones de dólares como fortuna personal. Usted se pregunta qué necesidad tenía de haber atacado las Torres Gemelas. No tenía ninguna necesidad. No tenía por qué acabar como acabó. Bin Laden pudo haber vivido rico, cómodo, para toda la vida. Pero su ideología, su pensamiento, su autoestima de ser superior, hizo desafiar y hacer lo que hizo. Primero, convencer a una cantidad de personas musulmanas, que por cierto tenían papeles en Estados Unidos, tenían documentos, los convenció de que se estaban matando porque era una guerra santa. Ese fue el primer poder que tuvo Bin Laden de conseguir que las personas que secuestraron los aviones chocaran las Torres Gemelas. El poder de un hombre no fue el dinero, porque no lo iban a gozar. Bin Laden no les iba a pagar millones de dólares porque se iban a suicidar. ¿De qué les servía recibir tanto dinero si se iban a morir? Y todos los secuestradores de los aviones no eran de familias pobres, eran personas acaudaladas. ¿Qué los convenció? Un solo hombre, Bin Laden. Así es como yo veo a Claudia. Veo que Claudia está viviendo una robotización, un adoctrinamiento, un control absoluto. Intenta imitar a este señor, intenta hacer lo mismo, se cree ella que va a reencarnar, que está reencarnando a este señor dentro de ella, porque así es el fanatismo, así es la idolatría engañosa, pero falsa. Y difícilmente estas personas, cuando llegan a comprender, pasa como Pinochet, el exdictador chileno, que usted recordará que también asesinó a muchísimos chilenos, ya a una edad adulta, enfermo, fue cuando se pudo arrepentir de lo que hizo. Eso es una de las cosas que pasa mucho con los dictadores.
Pero vamos a hablar qué es la marca de la bestia, ese 666, que es la marca de hombre. Lo habíamos dicho en un programa anterior. La marca de la bestia, sí, es una marca de hombre. ¿Usted qué entiende por una marca de hombre? ¿Qué piensa usted cuando le dicen que la marca de la bestia es una marca de hombre? La marca de la bestia es una simple y sencilla ideología. Sí, así como usted lo oye. En el mundo ha habido 10 dictadores que están en el... Hay más, pero hay 10 dictadores que han cometido las atrocidades más temibles en el mundo. Por ejemplo, en Nigeria en 1966 a 1975, Yakubu Gowon asesinó a 1.1 millón de personas, entre enemigos, personas homosexuales, personas enfermas, personas, inclusive pueblos para desaparecerlos. Asesinó 1.1 millón de nigerianos únicamente por cuestiones ideológicas. En Etiopía, Mengistu Haile Mariam, de 1974 a 1991, logró asesinar a 1.5 millones de personas. Entre ellos, igual, personas adultas, enfermos, personas que no profesaban con él, que no tuvieron su ideología, que los consideraba enemigos. Corea del Norte, 1948 a 1994, Kim Do-sung, que fue 1.6 millones de norcoreanos asesinados. ¿Por qué? Porque miedo a la traición, miedo a que los traicionaban, a que estaban enfermos. Los dictadores no gastan dinero en curar a su pueblo, al contrario, cuando están enfermos regularmente los asesinan. Pol Pot en Camboya de 1963 a 1981 asesinó a 1.7 millones de personas. Ismail Enver Paş en Turquía asesinó de 1913 a 1919, asesinó a 2.5 millones de personas. Son los más temibles. Pero vámonos a algo más cercano. Vámonos a los más cercanos, que viene siendo Adolfo Hitler. Y fíjense que Adolfo Hitler no hay un dato exacto de las personas que asesinó. Únicamente en los campos de concentración se sabe que fueron 6 millones de judíos. Pero la realidad es que fueron 17 millones de judíos que fueron asesinados. Perdón, 17 millones de personas, 6 millones de judíos. Lo demás fueron asesinados personas homosexuales, enfermos, adultos mayores, todo, detenidos de guerra, prisioneros de guerra. Era una masacre increíble. Adolfo Hitler fue verdaderamente uno de los homicidas más grandes. Y bueno, Joseph Stanley asesinó a 23 millones de personas, y Mao Zedong de China asesinó a 78 millones de 78 millones de seres humanos. Es decir, estos temibles hombres lograron poner la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia, que un solo hombre puede hacer y que puede engañar a los elegidos y que puede engañar a quien sea, esa marca de la bestia son las ideologías. Es cuando un hombre puede convencer a miles de personas para asesinar a millones de personas. Por ejemplo, Adolfo Hitler se creía que tenía 75,000 soldados en los campos de su concentración. 75,000. Fueron 75,000 personas militares que tenían los campos de concentración que lograron asesinar a 6 millones. Fíjese usted la ideología de Adolfo Hitler para lograr que 75,000 personas pudieran asesinar a 6 millones de personas. Eso solamente lo hace
a través de una marca. ¿Qué es la marca? La ideología. Y en México tenemos algo muy parecido que lo estamos ligando mucho a esto, que es a este hombre que no nos representa como presidente, López Obrador, porque es un hombre que sale todas las mañanas a mentir, precisamente a cumplir lo que la Biblia dice, a escuchar a un falso profeta, a un hombre que odia la cultura, que promueve la ignorancia, no quiere buenas escuelas, se promueve como idólatra, se promueve que él no roba, su lema es no mentir, no robar, miente, acusa, difama, roba, violenta al prójimo, es decir, acusa desde una cámara de televisión quién es corrupto y quién no es corrupto, desprecia a la mujer porque el Día Internacional de la Mujer, el Señor fue celebrado en Palacio Nacional cuando el tributo debió haber sido a las mujeres. Fíjese usted nada más. Desprecia al enfermo, es decir, no le interesa que la gente esté sana. Divide a los mexicanos diciéndoles neoliberales, conservadores, fifís, es decir, marca la diferencia entre el pobre y el rico y hace que el pobre y el rico vivan en odio para que así pueda existir la división, algo que promueve el falso profeta, y es decir, la marca de la bestia. Es un autócrata, realiza actos masónicos como eso de ir a la plaza y hacerse limpias y todo ese tipo de cosas paganas que son brujerías, que está prohibido dentro del mundo cristiano, está prohibido. Se burla de los asesinados cuando le preguntan de los muertos, saca chistes, se ríe de las personas que son asesinadas violentamente, se pelea con los presidentes de otros países. Sus hijos viven en otros países, siempre están en el extranjero, viviendo como parecido a algo como Benito Juárez, que Benito Juárez, sus hijos nunca vivieron en México. Odia la gastronomía mexicana y no promueve la cultura mexicana. López Obrador es un comunista en toda la extensión de la palabra porque él mismo lo ha dicho. Porque él mismo ha dicho que una persona puede vivir con 200 pesos en la cartera, que una persona puede tener nada más un par de zapatos y que no necesita más. La Biblia dice que los falsos profetas fingen por ser lo que no son, que su hipocresía es el motivo de orgullo. Para los que siguen las leyes de Dios no hay que temer. Los falsos profetas promoverán el odio y buscarán su reconocimiento. Es decir, amigos, que aunque nosotros no querramos creerlo y la gente que no es creyente, los que somos creyentes, en México existe un hombre que se asimila a lo que la Biblia dice. Los falsos profetas están en todo el mundo. Están en Venezuela, están en Nicaragua, están en Cuba, donde cientos de personas viven el hambre, la miseria, la violencia. Pero aún así, hay un sector de personas que siguen idolatrándolos, que sigue defendiéndolos, que no los ve como gobernantes, los ve como un salvador. Y bueno, ahí es donde precisamente nosotros estamos entrando en este espacio muy importante, donde tenemos que aprender a conocer de que la Biblia nos está diciendo la verdad. Y quien quiere escuchar, puede escuchar. Quien quiera leer, puede leer. Quien puede investigar, puede investigar. La realidad, amigos, es que Andrés Manuel López Obrador sí es un falso profeta y en estos tiempos apocalípticos, él ha mostrado ser uno de ellos. Ha mostrado ser que no le interesa un patriotismo, no le importa un pueblo. Los comunistas siempre van a ver al pueblo como un rebaño de animales, como un rebaño de vacas que pueden dar leche y que mientras que den dinero y leche le van a servir. La realidad es esa. Si nosotros asimilamos la Biblia con la política, podremos entender que estamos viviendo tiempos apocalípticos reales, que quizás muchos no lo quieran creer, pero la Biblia no está para que la creas,
sino para que la entiendas. Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Seguimos armando caras. Walking down the street at night, and behind you there's no one in view. But you hear mysterious feet at night, and the monsters are following you. If you should meet a strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your head gloomily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters.